Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Y continuamos con la serie Lo que pide Dios de nosotros, adoración. Y vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 20 al 23. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra adorar en el texto de Juan significa besar como el perro lame la mano del amo. Es una actitud del corazón del adorador. Y para que alguien pueda ser un adorador, tiene que tener la esencia espiritual, la vida eterna en sí, para poder reconocer que Dios, el Eterno, es maravilloso, es bueno, y esta persona ha tenido que tener una experiencia personal muy cercana con el Dios Todopoderoso. Jesús, por medio de la historia de la mujer samaritana, nos enseña cómo convertirnos en verdaderos adoradores para agradar al Padre. Y lo primero es que Jesús va a un lugar importante de Samaria para enseñarnos que antes de ser adoradores debemos tener vida eterna. En el verso 7 del capítulo 4 nos lo está mostrando. Dice la escritura: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús utiliza una necesidad física, que es la sed, para traer una verdad. Él está pidiendo agua a ella. Pero seguidamente se da una pequeña diferencia. Dice la palabra de Dios: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había dos estilos de buscar a Dios. El primer estilo, el estilo judío, o la forma judía, de acuerdo a la Torá. Y la segunda forma, a la manera de los samaritanos. Los judíos tenían los escritos de los profetas y los samaritanos también lo tenían, pero a eso le agregaron idolatría. Entonces los judíos no aceptaban a los samaritanos por eso. Esa era la gran diferencia, de tal forma que la mujer lo identifica como judío. Y esto quiere decir que ella iba a hacer una diferencia, iba a mantener su posición de la forma como se debía buscar a Dios. Pero de todas maneras, tanto judíos como samaritanos en esa época tenían una necesidad. Y el Mesías Salvador vino a suplir esa necesidad, que es la sed espiritual en el ser humano. Cuando hay sed espiritual, hay carencia de la palabra que da vida eterna. Se puede tener la Torá y estar muerto espiritualmente. Se puede tener las Sagradas Escrituras y no ser un hijo de Dios, porque no hay vida en la persona. Lo que hace a alguien hijo de Dios es que la esencia, la naturaleza divina habita en esa persona. Dice el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús estaba enfocando la fe de la mujer. Ella tenía un gran conocimiento de muchas experiencias y algunas de la Torá, pero todavía no había experimentado
el agua de vida. Por eso dice la Escritura en el verso 10, dame de beber. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Es decir, él estaba enfocando la fe de la mujer en él, el Salvador. Y dice la Escritura, y él te daría agua viva. No es solamente agua, sino agua que salta para vida eterna. Es una palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Ella le responde, Señor. Está utilizando una palabra que denota superioridad. Está denotando de que ya él era superior a ella, que además de ser judío, era alguien que venía de parte de Dios, que tenía autoridad, que había sido enviado por Dios, y por eso le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Jesús le está enfocando de que está hablando de otro tipo de agua, no el agua del pozo de Jacob, sino de él, que es fuente de vida eterna. Y la Escritura nos sigue mostrando un aspecto importante. La mujer le preguntó si era mayor que el patriarca Jacob. En el verso 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jacob era un patriarca. Quiere decir que esta mujer estaba diciéndole y afirmando en esa pregunta, la mujer se iba acercando a quien tenía enfrente. Los patriarcas fueron llamados por Dios. Prácticamente si se está diciendo, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, lo que quería decir es que él tenía una autoridad de parte de Dios. Prácticamente lo estaba reconociendo como si fuera Dios mismo, porque el único mayor a los patriarcas es el Dios Todopoderoso. Y entre el verso 15, entre el verso 13 y el verso 15, Jesús empieza a ofrecerle lo que ella necesita, vida eterna. Porque siempre se ha dicho que la mujer del pozo de Jacob, que fue a sacar el agua, era adúltera. Estamos hablando de un contexto de adoración. Se puede adorar, pero en adulterio. Es decir, se puede adorar otras cosas diferentes a Dios. Porque cuando se está adorando a Dios, estamos bien enfocados. Dice el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando de una transformación de la naturaleza humana, de pasar de muerte espiritual a vida eterna, de tener una vida sin el Espíritu de Dios a una vida en el Espíritu. Jesús quería darle salvación. Y la Escritura nos lleva desde el verso 16 al verso 18 un llamado al arrepentimiento. Jesús la llamó al arrepentimiento porque ella era idólatra. Jesús conocía el corazón y la idolatría es adulterio espiritual. Por tal motivo, en el verso 16, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Mucha gente ha malinterpretado este texto, creyendo que tenía muchas aventuras con muchos hombres, pero en el contexto no estamos hablando de eso, estamos hablando de adoración, estamos hablando de la búsqueda de Dios. El verso 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 16, nos está mostrando la historia cuando los asirios invaden Samaria, quitan el sacerdocio del Señor y establecen el de ellos propios, gente pagana,
Y nos está mostrando aquí cuáles son los maridos de esta mujer. Y vamos a mirar el primer marido de ella. Era de Babilonia. Se llama Sucot Benot. Es un ídolo que su nombre significa juez del universo, llamado Marduk, consejero, creador de la tierra. Ella adoraba ese ídolo. El segundo viene de un lugar que se llama Kuta, se llama Nergal. Es una deidad de Mesopotamia llamado Gallo de Muladar, dios de la guerra y la pestilencia, rey del ocaso. Ese otro ídolo abominable. El tercer marido viene de Amat, se llama Asima, cuyo nombre significa cabro sin pelo o cabra calva, dios de la fertilidad. En algunas ocasiones era representado como un hombre o como una mujer. Viene otro marido que se llama, este sería el cuarto, los Abeos. Y el otro marido se llama Nibás, que significa el que ladra. Se relaciona con el dios egipcio Anubis, que es un dios en forma con cabeza de perro. Y la función o el poder que tenía este dios era cuidar tumbas, era el dios que pasaba las almas a la otra vida. Miren qué cosa terrible. Esta mujer, los maridos de ella eran ídolos. Los Abeos, viene otro marido que es de los Abeos, y el ídolo se llama Tartaj, significa tinieblas profundas o príncipe de las tinieblas. Está relacionado con Artagatis, diosa fecundante de la naturaleza. Otro marido era de Sefarbaín, se llama Adramelech, cuyo nombre significa rey. Y es una deidad pagana que requería sacrificios humanos, especialmente de niños. Hasta ahora llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él le dio 5 maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Es decir, ella era una mujer que iba a ser salva, pero tenía que dejar la idolatría. Y otro más que se relaciona con esa lista de maridos es Anamelech. Anamelech significa imagen de rey. Es una diosa siria. Es un demonio siniestro portador de malas noticias. Entonces Jesús le hace caer en cuenta que ella está equivocada. Pero Jesús lo hace de una manera sabia. Jesús guía la atención de ella, de esos ídolos con los cuales ella estaba cometiendo adulterio espiritual, y guía a la mujer hacia el Padre Eterno. Dice el verso 19. En esa conversación está hablando la mujer. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús se hace mostrar como un profeta, porque los profetas en el Antiguo Testamento vienen de Israel, de la nación de Israel. Solamente ahí había profetas. Y ya estaba enfocando a la mujer, la saca de Samaria y la enfoca en el resto de la nación de Israel. Dice el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella decía que se debía adorar en el monte Gerizim. El monte Gerizim es el monte cuando está Moisés y están proclamando las bendiciones por obedecer la Torá o la ley. Y Jesús la ubica, Jesús la guía a través de las escrituras. Dice la escritura, dice ahí el verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ella estaba adorando lo que no conocía. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ya la estaba enfocando hacia la Torá.
Ningún judío, por más judío que sea, puede salvar a nadie. Ni él mismo se puede salvar. Necesita un Mesías para poder ser redimido. Por eso vino el Señor a mostrarse como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, que iba a salvar primeramente a los judíos y después al resto de la humanidad. Entonces él la está enfocando hacia la Torá, porque cuando Jesús dice que la salvación viene de los judíos, se refiere a lo que tenían los judíos, o a lo que tienen los judíos, que es la Torá, porque Jesús siempre dijo, la Torá habla de mí, la ley habla de mí. Aún los escritos que nosotros decimos Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanakh, la Torá, que son los primeros 5 libros, Nevilim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Entonces, todo eso, todos esos libros o esos escritos hablan de Cristo. Jesús la estaba enfocando hacia la Torá, hacia la escritura, porque por medio de la escritura podemos conocer al Mesías Salvador, al Señor, el cual derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por tanto, ahora la lleva a las escrituras para que ella pueda obtener salvación. Dice la escritura, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya más adelante, cuando Jesús resucita y se va a los cielos, lo que está diciendo es que aquellos que sobre el cual se derrama el Espíritu Santo, aquellos que sean salvos, que reciban al Mesías Salvador, al Cristo, esos adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad, no importa el lugar, porque en Jericín había una tradición, en Jerusalén era ir al templo, porque hoy el templo es el cuerpo del Señor, el cuerpo del Mesías, lo que llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, cuya cabeza es Cristo mismo. Ese es el templo de Dios hoy. Y dice Pablo que nuestros cuerpos son templos santos, y es ahí donde nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza, frutos que declaran su nombre. Sale una confesión. Aún la escritura dice, este pueblo publicará mis alabanzas. Está hablando Jesús de una nueva forma de adoración, diferente a la tradicional samaritana, diferente a la tradicional judía. Ahora vendría una nueva creación llamada la iglesia, en la cual adoramos al Señor, en donde tanto judíos como gentiles llegan al Señor para ser unidos en un solo cuerpo en el Espíritu. Esta mujer había escuchado la palabra. Jesús la estaba guiando a la salvación. Y dice ese verso 23 repitiéndole, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Él le quita la atención de esos maridos y dice, aquí estás el Padre, tú necesitas un Padre al cual tú vas a adorar. Ahora, la adoración no es algo forzoso, de acuerdo a la relación que tenemos con ese Dios eterno y maravilloso, entonces seremos verdaderos adoradores. Cuando se nos es revelada en la palabra de Dios, vamos a entender no solamente los atributos de Dios, sino que vamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Y esa experiencia nos va a llevar de manera espontánea a adorarlo y a reconocerlo como el único Dios verdadero que está sobre toda la tierra. En el verso 25, la mujer empieza a conversar con Jesús. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ahí la mujer es ubicada. Ella saca las escrituras. Como Jesús la lleva a la Torá, entonces la Torá le habla a ella y dice, sé que ha de venir el Mesías. El Mesías es el ungido de Dios, el redentor, primeramente de los judíos y después de los gentiles. Llamado el Cristo, está utilizando
tanto el hebreo como el griego para decir el Salvador, el ungido. Ambas palabras significan lo mismo. Está hablando del ungido de Dios. Está hablando de aquel que vendría. Aun cuando Jesús fue crucificado, he puesto una tablilla que habla del rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. ¿Sí? Yeshua o Yahshua. Algunos dicen Yeshua, otros dicen Yahshua. Para nosotros es Jesús, el Salvador de la humanidad. Entonces esta mujer logró identificar al mediador del nuevo pacto, por medio del cual nos declararía todas las cosas. Esta mujer estaba diciendo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús se le revela y dice, yo soy el que habla contigo. Ahora ella tenía enfrente no solamente a un judío, no solamente a un señor, no solamente a un profeta, sino que ahora tenía delante de ella la Torá viviente, el verbo hecho carne, aquel que vendría a salvar la humanidad. En este momento ella recibe, como cree en él, recibe vida eterna. Y ese es el agua de vida que todos los seres humanos necesitamos para tener vida eterna. Ahora la mujer sale a predicar, ella deja su cántaro y sale y empieza a decirle, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, y empieza a predicar el evangelio, empieza a predicar la buena noticia. Aquí está el Mesías. Y dice la palabra que ellos salieron a buscar al Mesías y lo vieron con sus propios ojos. Los samaritanos vieron al Mesías Salvador de tal forma que ellos se convirtieron de sus malos caminos de idolatría a los caminos del Dios eterno. Mis amados, Dios lo que anda buscando es que recibamos la vida eterna. Una vez recibida la vida eterna, lo que vamos es a convertirnos en verdaderos adoradores que alaban y adoran en espíritu y en verdad. Mis amados, si esta palabra ha sido bendición para ustedes, suscríbase a este canal, dele like a la campanita y le llegarán las suscripciones. Que Dios me le bendiga grandemente.